Y nos alegra que ya esté con nosotros nuestro invitado, no sé si nos escucha, estamos con el congresista y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, representante de esta hermosa región patriótica de la cual me quedé enamorada, que es Tacna, Isaac Mita Alanoca. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muy buenos días, señorita periodista, y saludarle a través suyo a todo el país. Muchísimas gracias, congresista. Usted es presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a mí me gustaría iniciar por la primera pregunta que a nosotros nos tiene consternados, sobre todo la ley de dominio, la extensión de dominio. Me gustaría que usted me pueda dar una explicación de cómo nace, por qué aprobar una ley así, si ustedes son consecuentes de la problemática que esto generaría, a quién beneficiaría exactamente y todo lo que conlleva esta ley. Bueno, al respecto, lo que pregunta la señorita periodista, en realidad nosotros de la comisión se decide, diríamos, por mayoría, porque la comisión es multipartidario. Además, es una propuesta de uno de los congresistas, de esa propuesta legislativa, extensión de dominio. Entonces, como quiera que nosotros como presidente solamente dirigimos la sesión nada más, y no es propiamente dicho decisión del presidente, sino, como vuelvo a repetir, es la decisión de la comisión, que es multipartidario. Asimismo, lo que se ha promulgado es de que esta ley en realidad es para favorecer toda aquella persona que ha sido afectado con la anterior ley, por el hecho de que en algunos casos ha habido, ¿no es cierto?, excesos en el manejo de este tema, porque hay personas que han perdido sus propiedades antes que terminen los procesos, han sido rematados estos bienes. En algunos casos se ha adjudicado el mismo ejecutivo. Entonces, por ello es importante solamente precisar que esta ley lo que precisa es de que desde el momento que se inicia el proceso y hasta que concluya, ¿no es cierto?, y con la sentencia, en casos de salir en contra, pues podrá ejecutarlo el juzgado de acuerdo a su competencia, y asimismo, en caso de perder ¿no es cierto?, la parte, pues podrá ser también o mejor dicho, ganar a la parte, entonces podrá devolvérsele sus bienes. Hoy en día no ocurre eso. Lo que sucede es que se le decomisa, ya es difícil que pueda recuperar aquellos que han sido afectados. Ya no lo pueden recuperar porque ya han sido transferidos a terceras personas. Entonces ahí se está afectando realmente a las propiedades, que no necesariamente tiene que ser en este caso aquellos que están comprometidos en delitos graves, como ser extorsiones o como ser en temas aquellos que tienen un problema de corrupción en el Estado. En este caso eso lo define en realidad el juzgado, o sea, el juez. Entonces, por lo tanto, yo creo que en este caso está tan claro, y asimismo también. Ahora, no solamente está en el proceso, hay otro que es instrumento que se debe utilizar, son las medidas cautelares, ¿no es cierto? Y que estas medidas cautelares pueden ser usado durante el proceso hasta que culmine el proceso y luego pierde o gana, ¿no es cierto?, de acuerdo cómo se determina el juez, entonces puede ser devuelto o puede ser decomisado. O sea, eso no se ha anulado, y por lo tanto el fiscal tiene esa posibilidad de usar las medidas cautelares, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿usted sabe a quién prácticamente beneficia esta ley denominada de extinción de dominio? En realidad, lo que se trata es dentro del Estado de Derecho, pues todos tenemos que sujetarnos lo que dice las normas. Lo que dice en este caso, lo que dice usted, a quién beneficia, pues
hay muchos sectores productivos, como ser sector agrario, por ejemplo. Sus ventas generalmente son al contado o compran los que van de las zonas urbanas, compran productos y generalmente no utilizan el banco. Entonces algunos de ellos que pues compran sus casitas, compran sus bienes, y entonces cuando hay un problema de fiscalizaciones y son decomisadas, diríamos, como el lavado de activos. Entonces, en esos casos, por ejemplo, son afectados especialmente la gente que son del sector productivo. Entonces, por ello es importante, favorece en realidad a todos aquellos que trabajan en el sector de producción, ¿no? Entonces, por ello es importante esta normatividad, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted. Favorece a algunas personas que tienen algunos beneficios y que están siendo investigados, y que los favorecería en no quitarles hasta que tengan una sentencia consentida. Hace unos días yo pude entrevistar a la fiscal de la Nación. Se refería justamente a esta ley de extinción de dominio. Y yo le voy a poner las cosas un poco más en contexto para que usted tenga conocimiento de lo que ustedes han aprobado, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Los primeros casos, principales casos emblemáticos que archivarían sería el del señor Vladimir Cerrón Rojas, a quien le incautaron 100 y tantos millones. A él le tendrían que devolver, y eso lo dijo la fiscal de la Nación. Él está siendo investigado. Cuando él salga inocente, libre, ese dinero le van a devolver si es que sale inocente. Pero en este momento le tendrían que devolver porque está incautado. Esa es una persona, Vladimir Cerrón Rojas. Son los principales casos emblemáticos que se archivarían. Segundo lugar, Lucio Enrique Tijeras Guzmán, camarada Artemio, Florindo Eleuterio Flores Ala. Tercero, casos relacionados a Odebrecht, los cuales estarían relacionados a Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, al Metro de Lima, vinculado en el caso de Susana Villarán, entre otros. El clan Orellana, Rodolfo y Ludit Orellana Rengifo, la minera Las Lomas Doradas de la familia Miuley, Alas Peruanas, a quien se le incautaron varias cosas, como usted sabe. Incluso estuvo también involucrado el señor Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca, Luciana León, Julio César Gago Pérez, Rafael Palacio Zapata y otros casos. Las Malvinas, Peter Ferrari, Villarán, Medina Luna, Castillo Alba, Luciana León, Jorge Mauricio Fernandini, caso Andrés Hurtado, caso exministro de Salud Jorge Pérez Peña, expresidente Castillo, caso influencer Ana Paula Ganosa Loyola, caso Moisés Mamani, caso local partidario de Perú Libre. ¿Usted es consciente y sabía esta información? ¿Quiénes son los principales beneficiarios a quienes se les archivarían y tendrían que de cierta manera devolverles, porque usted sabe que tiene un proceso y un procedimiento y una fecha de sentencia y sentencia consentida mientras sigue una investigación? Pero una investigación inicia por indicios de varias cosas. Entonces, ¿usted cree que es consciente? ¿Su voto fue a favor a pesar de que sea una comisión multipartidaria? Muchas gracias. Creo que es importante la pregunta que hace usted al respecto. Lo que sí le digo, la ley se da, en forma general, no a casos particulares. Los culpables serán sancionados y incautados sus bienes. O sea, acá no es que nosotros nos estamos o favoreciendo a determinadas personas. No, la ley es general. Y creo que la Fiscalía ha tenido suficiente tiempo para poderles investigado y sancionado, porque ya son varios años, aquellos que usted, la lista de personalidades que ha mencionado. Y yo creo que eso no amerita de que esto sean archivados o devueltos, sino, como le digo,
ahí están los instrumentos legales que puede utilizar, son las medidas cautelares, que en todos los procesos se utiliza. Entonces no hay justificación en este aspecto para decir de que eso no va a permitir sancionar a los responsables o culpables. Y una vez más le repito, la ley es nacional, general para todo el delito, y por lo tanto no podemos decir que respetar, o sea, decir de que todos con esto se va a devolver o que se va a dejar de sancionar. No, creo que es una responsabilidad del Ministerio Público. Además, creo que han pasado muchos años en la cual hasta el momento más bien no hay resultados, ¿no? Tanto como Odebrecht, así como lo que ha dicho usted de Kuczynski o de Toledo, y todos los procesos, aquellos que, por ejemplo, si es finalmente declarado inocentes, pues no tiene por qué ser detenidos sus bienes. Si a usted por ejemplo, si lo sancionan por un delito, pero si no es inocente, pues no tienen por qué apropiarse algo que no es. En realidad estaríamos yendo por ya un caso de apropiaciones ilegales, y por lo tanto ya, no sería justificación diciendo de que sí se está investigando y sí se le tiene que incautar y después ya no devolvérsela, así resulta inocente. Entonces yo creo que hay un problema en ese aspecto de aclaración y mejorar la ley. Y yo creo que va en ese sentido, señorita periodista. Perfecto. Ahora, usted no me contestó cuál fue su voto en esta ley. Bueno, señorita, mi voto ha sido a favor, por lo que estamos aclarando. Claro, perfecto. Sí. Yo le preguntaba esto porque han salido un montón de leyes y usted es consciente como congresista con nombre propio. Tenemos la ley denominada Ley Soto y varias leyes que buscan protegerse y blindarse. Entonces, justamente el partido Perú Libre, con una comisión multipartidaria, presenta una ley de extinción de dominio justamente cuando es embargado unas cuentas del señor Vladimir Cerrón. Y los principales cambios que han aprobado en el Congreso es la autonomía, se requiere sentencia penal firme y consentida para los casos vinculados a delitos contra la administración pública, lavados de activo, crimen organizado y contra el medio ambiente. La prescripción es de 5 años contados a partir de la sentencia haya quedado firme y consentida. Así sea culpable esta persona, señor congresista Isaac Mita, así sea aprobada, así sea sentenciada, después de 5 años prescribe lo incautado. ¿Le parece a usted algo justo, algo que si delictivamente obtuvieron ese tipo de patrimonio, se les pueda devolver? Señorita periodista, yo creo que cuando entra un proceso tienen plazos y por lo tanto, si no concluyen dentro de los plazos establecidos, y tiene el juez la potestad de poder ampliar los plazos, así como los fiscales para investigar. Entonces, ahí vemos las demoras, estamos viendo los procesos ya y por lo tanto no podríamos justificar eso diciendo que ya se venció los plazos y se devuelven y también ya no se va a investigar. No es así, todos los procesos concluyen una sentencia, señorita periodista. Claro. Y por lo tanto, y debo decirle también que no se ha eliminado en sí la extensión de dominio, solamente se ha precisado en el sentido como lo estamos planteando. Y eso ha sido muy importante de haber analizado eso, o sea, en forma multipartidaria, pues tema. Además, debo aclarar de que no es la propuesta de Perú Libre, es una propuesta del congresista Morantes. Que usted votó a favor. Claro, ¿por qué? Porque en realidad la evaluación es el análisis, porque no solamente se hizo mesas de trabajo, se hizo un análisis de especialistas, y también usted invitó al Ministerio Público, usted invitó a las personas competentes para este tipo de poder absolver cualquier consulta.
Todo en este tema se consulta a todos los sectores para su opinión, estimada periodista. Porque la fiscal de la Nación dice que no le ha hecho ninguna invitación. Sí, en realidad a todos se invita, no solamente, hay veces asiste, generalmente son los técnicos que envía al Ministerio Público, no va el mismo titular. Y por lo tanto, yo creo que las posiciones que ponen son los técnicos que envía a estas mesas de trabajo. Y por ello le digo que nada es una decisión también, diríamos, de la comisión solamente, sino se recogen las opiniones y asimismo se recoge, como le digo, las propuestas de especialistas en realidad. O sea, es una... Todo esto para emitir esto también es un trabajo, como se dice, se hace en forma también multipartidario y con las bancadas también, ¿no? Entonces, por ello es ampliamente analizado y evaluado por el Congreso y por ello que en realidad precisa los errores que se ha venido cometiendo en los años anteriores en el Código Penal. Así como también hay otro en este momento que se va a evaluar el Código Procesal, perdón, el nuevo Código Penal se va a evaluar. Hay una comisión especial para ello, se ha formado y tiene que evaluarlo todo, porque hay temas que hay que actualizar. Entonces hay temas que están desfasados y por lo tanto es importante ponerlos en debate y evaluar y para que todas las normas que se sujete al contexto actual, ¿no? Entonces, por ello es importante también en este tema de que con esto nosotros no estamos diciendo que vamos a buscar impunidad. No tenemos por qué, porque todos deben ser sancionados en caso de probarse los delitos que han cometido. Nadie debemos huir o protegerse de alguna diríamos, favoritismo. No, todos debemos acatar la ley y todos debemos, como se dice, obedecer la ley, porque en este caso se trata pues de un Estado constitucional de derecho, ¿no es cierto?, en lo cual tenemos que vivir dentro de ese Estado de Derecho y por lo tanto, por ello es tan importante cumplir la ley y no estamos en este caso buscando impunidades, al contrario, se tiene que sancionar y hay instrumentos como son las medidas cautelares, entre otros, para que la otra parte pueda interponer y luego que puede ser incautado. O sea, no hay ningún problema en ese aspecto, estimada periodista. Algo que usted acaba de decir, impunidad e inmunidad, ¿no? Lo bueno que con este proyecto de ley el señor Vladimir Cerrón va a tener que pedir los 1.600 millones que le fueron incautados. Eso sí es cierto. Y eso sí va a beneficiarlo. Entonces ya los televidentes sacarán sus propias conclusiones, pero hay otra ley que también me gustaría tocar con usted, es la 32107, que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Esta ley propone precisar la aplicación y los alcances que tiene el delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, considerada la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Internacional en el Perú y la Convención sobre las imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Y a mí me gustaría hacerle esta pregunta porque justamente nosotros estamos amparados por los pactos internacionales, por la Corte Interamericana y por todo ello que vela por los derechos humanos. Sí, es correcto, señorita periodista. En realidad este tema es tan importante para una estabilidad jurídica en nuestro país. Y nosotros respetamos los acuerdos internacionales y los convenios internacionales. Y por lo tanto, el Perú, o sea, en este tema lo que se tiene que ver es que es vinculante con nuestro derecho interno de nuestro país. Y por lo tanto, se ejecuta y los acuerdos y los tratados internacionales. Por ello, en este tema, de acuerdo
por el principio de convencionalidad, pues en este caso, pues nosotros respetamos ya los tratados, y como le dijimos, y por lo tanto este tema, pues conforme está establecido, ¿no es cierto?, en la norma internacional, pues de acuerdo a eso, pues también se emiten las normas internas de nuestro país. Es el caso del Código Penal en casos de crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Y esto también está relacionado con los derechos humanos. Y por ello es que la importancia que nosotros mejoremos nuestra legislación en ese aspecto y respetando, como se dice, los tratados. Y entonces eso es importantísimo, y actualizar, como le decía hace un rato, y siempre esto respetando los derechos humanos que tanto, en este caso, nuestro país se ha violado constantemente. Entonces, por ello es importante esta norma, señorita periodista. ¿Usted cree que el Congreso respeta los derechos humanos de los peruanos? Al menos, señorita periodista, desde que nosotros asumimos la responsabilidad de esta comisión, pues queremos al menos poner las bases a fin de poder construir lo anhelado que es que el respeto hacia la vida de las personas, el respeto a la dignidad de las personas, y dentro de ello no estamos hablando lo que es el tema de los derechos humanos. Y por ello nosotros venimos trabajando y aperturando diálogos, escuchando a todos, y por ello cualquier norma que se emita, pues estamos haciendo consultas, inclusive estamos haciendo audiencias públicas, ¿no?, en las universidades. Este viernes lo hicimos en Cusco. En el anterior está siendo descentralizadas. Sí, me dice mi equipo de producción si usted se puede alejar un poquito para verle la cara, porque estamos viendo un poco más la parte de abajo y la verdad que nos gustaría ver su rostro. Perfecto, muy bien. No se preocupe. Me gustaría consultarle la opinión que usted tiene de la ley 32130. Específicamente la ley 32. 130, yo le leo, no se preocupe. Ley que fortalece la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agiliza los procesos penales. De acuerdo con esta norma aprobada por el Congreso de la República, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, asume la conducción jurídica de la investigación. Esto implica que debe orientar legalmente las acciones que realice la policía dentro de los parámetros establecidos por la ley mencionada, en este caso, para obtener elementos de pruebas y demás indicios necesarios, garantizando así el respeto de los derechos procesales de las personas. Usted y todos los peruanos somos conscientes que cuando se desarticula una organización criminal, una banda organizada, siempre hay un coronel, un mayor, una policía, pero que esta institución policial, lamentablemente, porque duele como peruana, se haya deslegitimado por malos funcionarios. ¿Usted cree que merece esta ley 32130 darle las facultades, quitándole el mérito al Ministerio Público? Señorita periodista, y una vez más le digo, muchas gracias. Esa pregunta es importante aclararlo. En este caso, no podemos confundir el tema de investigación. En este caso, por ejemplo, lo que se ha precisado nada más, ¿no?, y en ningún momento se le ha limitado a la Fiscalía sus competencias, su responsabilidad, ¿ya? Sigue siendo el fiscal el director de las investigaciones. O sea, no, acá para nada se le ha limitado, solamente ha precisado en el sentido que cuando en temas de flagrancia, por ejemplo, cuando hay no, ya como se dice, las pruebas infragantes, en estos casos, pues la policía interviene inmediatamente, ¿no es cierto?, pero sin necesidad que esté presente el fiscal. Pero desde luego que
esto comunica también inmediatamente a la fiscal para que pueda tomar el caso, pero lo que se adelanta a la policía a fin de poder conservar y detener a los responsables en el momento de los actos. Entonces solamente es eso, ¿no? Y lo que pueda también, como siempre ha venido haciendo, o sea, la policía siempre ha estado siempre, o sea, llevando a cabo todas las diligencias de investigaciones. Entonces, en coordinación con el Ministerio Público, eso sigue igual, o sea, no se ha limitado en ese punto, solamente el detalle es en el momento de la flagrancia. Entonces, ahí interviene la policía y inmediatamente se comunica al fiscal y el fiscal, como lo vuelvo a repetir, sigue dirigiendo la investigación. Entonces, por lo tanto... En este contexto, permítame, doctor, señor Isaac Mita, congresista, en este contexto se establece que la Policía Nacional del Perú será responsable de la investigación preliminar del delito, en consecuencia llevará a cabo las diligencias correspondientes de acuerdo con sus leyes y reglamentos. Así corresponderá al fiscal definir la estrategia jurídica, mientras que la policía se encargará de la estrategia operativa en la investigación del delito. ¿Por qué es tan importante esta ley? Porque justamente se tuvo una cifra que dio el exministro censurado Juan José Santibáñez de los casos que había obtenido, casos que no le habían llegado a la Fiscalía y al Ministerio Público. Casos que solo se arreglaban en la policía, casos que solo se buscaban darle solución en las comisarías, con los mismos efectivos, pero que no tenía la misma cifra y no coincidía el Ministerio Público. A pesar de eso, de esa gran responsabilidad que omite la Policía Nacional del Perú a no coincidir las mismas cifras, ustedes están permitiendo con esta ley darle más facultades para una investigación preliminar cuando no llegan estos casos al Ministerio Público. Señorita periodista, me parece que hubiera o alguien que quiere crear conflictos entre las instituciones, porque todas las investigaciones que yo sepa, porque yo también soy abogado y conozco un poco el tema de lo que significan los procesos, yo que sepa, ningún caso se obvia al fiscal, todo es a conocimiento del fiscal y todas las investigaciones lo dirige el fiscal, y por lo tanto, mal diríamos, estaríamos en todo caso tergiversando lo real, lo que ocurre en las etapas preliminares. Esta ley dice que la policía va a llevar las investigaciones preliminares, ¿sí o no, congresista? Lo lleva la policía, pero igual con consentimiento del fiscal. O sea, eso no se ha limitado, estimada periodista. Y sigue normal sus funciones conforme está establecido en las normas, y por lo tanto solamente se han precisado, como le digo, en algunos detalles que no permitía, por ejemplo, que llegara el momento oportuno en los casos de flagrancias. Y en esos casos, ¿no? En ese casos que la policía, pero ahora diríamos que ahora sí la policía pues actúa inmediatamente, si tiene que detener, detiene y también retiene todas las pruebas que puede encontrar. Pero antes tenía que esperar hasta que llegue el fiscal, y por lo tanto eso también dificultaba, ¿no es cierto? Pero en realidad la potestad de investigación es en realidad ambas partes, tanto principalmente es del Ministerio Público y la Policía Nacional, y eso no se ha limitado solamente con esa precisión que dijimos hace un rato, ¿no? Para ir con la última pregunta, le vuelvo a leer el contexto para que su asesor, que está a su costado y que más escuchó su voz de él que la de usted, en ese contexto se establece que la Policía Nacional del Perú será responsable de la investigación preliminar del delito. En consecuencia, llevará a cabo las diligencias correspondientes de acuerdo con sus leyes y reglamentos. En ese contexto que yo le acabo de leer, en ningún momento menciona al Ministerio Público, al fiscal.
más abajo sí lo menciona, que de ser pasado ya de la investigación preliminar se tomará estrategias del Ministerio Público. Pero si se resuelve la investigación preliminar con todas las consecuencias o las diligencias correspondientes por parte de la policía, este caso jamás va a llegar al Ministerio Público. Y antes de ir con la última pregunta, hay distintos casos y distintas leyes como la 32108 y diferentes leyes como la 31989 que permite que no se les incaute explosivos, materiales y todo a los mineros informales, que muchas veces esto lo utilizan incluso para extorsiones. Me gustaría saber si ustedes como Comisión de Justicia y Derechos Humanos hacen un mea culpa de la gran inseguridad, de la gran ola de criminalidad que vive el país por algunas leyes, o si se arrepiente de alguna ley que usted cree que debe ser observada o que debería tomarse en consideración para poder, no sé, reconsiderarla. Señorita, antes de terminar, quisiera cerrar yo la parte de la investigación preliminar. La policía en realidad es el especialista, es el perito, o sea, no es la fiscalía. La fiscalía sí coordina con ellos, pero en realidad el perito es la policía. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, lo que se le ha dado solamente es esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que en este aspecto, así como vuelvo a repetir, la Fiscalía está en todo, desde el inicio hasta el final. No es que no está, pero en cuestiones de investigación, en lo que tiene que determinar los peritajes, eso lo lleva la policía y con la participación del fiscal, ¿no? Ahora, en temas de la minería ilegal son otros temas que nosotros estamos sumamente preocupados porque hay una crisis y además una violencia que está generando, y ha habido muertes como hace un mes atrás que ha ocurrido en el lugar Patás, en el lugar de Patás, que murieron 13 personas y eso es preocupante porque en este caso pues debe intervenir ahí tanto como la policía y tanto como el fiscal en este tema, y yo creo que ya han tomado cartas en el asunto, ya están en procesos de investigación, seguramente ya se sabrán los responsables, ¿no? Entonces, en realidad, señorita periodista, lo que nosotros como comisión que estamos haciendo es que no se cometan errores, que no se cometan excesos, violación de los derechos humanos, principalmente eso. Y no estamos acá tampoco decir que deben ser inculpados o perdonados, sino aquel que es responsable, que en realidad debe ser sancionado. Y por ello también en algunos casos se ha elevado las penas, y eso también va a favorecer en lo que es en el control de la inseguridad ciudadana. Ahora, el problema de la inseguridad ciudadana es del Ejecutivo, porque existe una cierta de falencias, así como de personal, logística, tanto en la policía, principalmente en la fiscalía, a unos sueldos paupérrimos, y realmente los personales están desmoralizados, y por ello que el Ejecutivo tiene que tomar cartas en el asunto. Eso no es responsabilidad del Congreso, sino es la responsabilidad del Ejecutivo, cómo es que lleva la política ¿no? en temas de seguridad ciudadana. Entonces, en este caso, pues el Ejecutivo en este momento no ha implementado, diríamos, en beneficio de la población, mantener lo que es la paz social, ¿no es cierto? Y está o ha creado diríamos, este problema grande a nivel nacional, es de que crezca cada día más el desorden, ¿no es cierto?, en temas de inseguridad ciudadana. Y esto tiene que ver mucho al Ejecutivo, porque hay bastantes falencias. Hay un problema, por ejemplo, de hacinamiento en las cárceles, y demasiado población está dentro de las cárceles, y eso también diríamos que es un problema del Ejecutivo. Perfecto. Otro tema, por ejemplo, sí, se me va el tiempo.
Sí, dígame. Bueno, sí, lo escucho. Hay muchos temas que tratar sobre ese tema. Ojalá lo pueda tener en algún momento en mi set, en el estudio, y pueda darme una entrevista presencial. Me encantaría, porque hay varios temas que se quedan pendientes. Yo no me quedo convencida totalmente con la extensión de dominio, porque nos hacen llegar una pregunta: ¿cómo se podría acreditar el último presupuesto de las organizaciones criminales que modifican en la ley penal? No devolviendo prácticamente justamente a las actividades ilícitas lo incautado. Es la manera de cómo hacer grande, más grande, a estas organizaciones criminales, ¿no? La responsabilidad del Congreso es no crear leyes, congresista, pro impunidad para las organizaciones y bandas criminales, más no favorecerlas, porque acá a nosotros y a todos los peruanos nos está dando otra perspectiva. Por eso yo le invito, me gustaría que esté acá en el set una próxima entrevista para hablar sobre muchas cosas y el supuesto dicho de que se le está quitando las herramientas jurídicas al Ministerio Público. Ojalá me pueda aceptar una entrevista presencial y podamos hablar de distintos temas, porque el Perú está en un desborde de criminalidad, de delincuencia, está en un desborde de delincuentes y muchas veces congresistas con saco y corbata que están destruyendo a nuestro país, y necesitamos leyes que nos aseguren a todos los peruanos que vamos a estar bien protegidos, y que no nos aseguren que les van a devolver un dinero a los criminales o a los presuntos criminales, o que va a prescribir una ley en 5 años y que van a poder utilizar esas actividades ilícitas del patrimonio que han obtenido. Que no vamos a permitir, o no queremos leyes que vayan en contra de nosotros, porque todos los días somos cifras, congresistas, los muertos que tenemos por organizaciones criminales. Ha sido un gusto enorme tenerlo en el programa, y le hago nuevamente, le reitero la invitación en vivo en el estudio. Ojalá se pueda dar un tiempo, porque no es responderme a mí, congresista, es responderle a 33 millones de peruanos. Muchas gracias, señorita periodista, pero le digo, para finalizar, de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo con lo que dice usted, y es que los culpables tienen que ser sancionados en realidad, y no podemos, como dice usted, en este caso, permitir que nuestro país continúe en este desorden. Y por ello también instamos que el Ejecutivo asuma la responsabilidad y que, como le decimos, no le dé el presupuesto necesario a fin de que realmente se pueda controlar, porque es un problema también que eso no se está tocando. Entonces eso hay que tocarlos. Y bueno, señorita, yo de acuerdo como de la agenda que tengamos, señorita, coordinamos a través de su representante a fin de poder ir a su programa y para explicar también de muchos temas, como dice usted, pues aclarar al país de que no todo está, como se dice, lo negativo de lo que se está haciendo desde el Congreso, sino queremos que esto cambie y queremos mejorar las condiciones de vida de todos. Pero sin embargo, por otro lado también, tiene que ser esto integral, que tanto el Congreso como el Ejecutivo pues tiene que ponerse de acuerdo para realmente cambiar el país. A lo contrario, si no hay ese acuerdo, si hay una situación de no se genera diálogos y no hay forma de unirnos, pues creo que esto va a continuar en ese desorden que estamos. Y por ello, en cualquier momento estaremos dispuestos de asistir a su programa, señorita periodista, y muchas gracias de haberme permitido expresar y a través de su programa a todo el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Hemos estado con el congresista Isaac Micta Alanoca a hacer aclaración que la pregunta que le hice fue por parte de la Facultad de Derecho del 10º siglo de la Universidad San Martín. Así que ustedes ya escucharon, nos dejaron más dudas. Sin embargo, hay mucho que aclarar, hay mucho que favorecer. Leyes propios, con nombres propios. Esta extinción de dominio les va a beneficiar a muchos delincuentes con saco y corbata, la verdad.
a estos delincuentes grandes que se creen intocables y que han sido incautados. 1.600 millones le incautaron al señor Vladimir Cerrón. Su bancada apoya, respalda, porque conjuntamente con el presidente Isaac Mita fue dada esta ley, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo con el Congreso y con el Perú? ¿Sacando leyes a favor de quién? Ustedes se quedaron convencidos con las respuestas, más escuché la verdad, las palabras del asesor. Creo que un congresista tiene que estar preparado para todo, para responder y hacer frente, sobre todo, a los cuestionamientos de sus propias acciones. Acá, que un técnico, que un asesor le sople las respuestas o no se sepa las leyes, ya dice mucho.